momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de Radio La Voz de Colomba y en su programa de los jueves en este horario Diálogos Ciudadanos. Esta mañana ya de jueves 23 de octubre, en el programa número 118 de Diálogos Ciudadanos, pues vamos a platicar sobre un movimiento que existe en el mundo, pero que sobre todo ha trabajado en Guatemala desde hace ya varios tiempos. Ya nos va a contar la compañera que hemos invitado esta mañana para que nos cuenten un poco sobre la naturaleza del movimiento, el trabajo que hacen, pero también que nos cuente un poco la historia. Ustedes saben que todos somos producto de historia, que nadie somos nada porque sí, sino que hay siempre una historia detrás de todo, de los seres humanos, de las comunidades, de las sociedades, y en ese sentido, pues hoy hemos invitado a una compañera, Rosalvina Pérez Borja, que nos va a compartir sobre el movimiento ATD Cuarto Mundo. Pero antes, quiero hacer una remembranza, solo para que vean ustedes que no perdemos la conexión con lo que pasa en Guatemala. Ustedes han visto lo que ha pasado en el país en los últimos días, además del Congreso que ya aprobó la ley antimaras. Habrá que estar muy atentas y muy atentos al contenido. Fue una ley que aprobaron ayer en el Congreso. También ya está aprobada, porque sobre todo en la costa sur ha habido mucha movilización de las OPFs alrededor del tema del IVA a la refacción escolar. Ya el Congreso, y ahora hay un diputado por ahí que anda diciendo que no solo hay que quitarle el IVA, sino que además hay que subir la cuota por cada alumno y alumna para la refacción escolar. Ese es un tema importante que ha pasado en el Congreso. El Congreso no aprobaba más decretos durante todo el tiempo. Creo que llegaron al decreto 9 o 10. ¿Se imaginan ustedes 10 decretos ganando 66,000 quetzales mensuales cada uno? ¿Cuánto nos cuesta cada decreto, verdad? Pero bueno, eso pasa en el Congreso. Luego, otro conflicto enfrascado entre el Ministerio Público y el gobierno alrededor de un caso que habría que ver qué tan real es, alrededor de corrupción en el gobierno. Y pues bueno, ya dimes y diretes, van y vienen comentarios, y vamos a ver en qué desemboca. Y sobre todo, amigas y amigos, la cordial invitación para que a partir de este tiempo estemos atentas y atentos a las elecciones de segundo grado que van a ocurrir en Guatemala entre enero, febrero, marzo y abril del próximo año, que tienen que ver con y mayo inclusive, tiene que ver con elección del Ministerio Público, tiene que ver con elección también de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, habrá que estar atentas y atentos, porque como ciudadanas y ciudadanos tenemos mucho que ver, mucho que hacer, mucho que decir, y que nuestra voz se escuche para que se puedan elegir a las personas idóneas y que mejor representen los intereses de este pueblo. Así es que, amigas y amigos, hoy sí, después de esta breve cápsula noticiosa, vamos a comenzar. Ya tenemos a nuestra compañera Rosalvina Pérez Borja con nosotros. Así es que, Rosa, muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Edgar, muchísimas gracias también a ti, a CIPREVICA también, ¿verdad?, por esta invitación y por esta oportunidad que se nos da también para poder darnos a conocer, para poder transmitir a toda la audiencia de la radio que nos escucha, de La Voz de Colomba. Entonces, en este programa de Diálogos Ciudadanos, pues que definitivamente yo creo mucho en el diálogo, en el encuentro, y creo que esta es una buena oportunidad para poder también presentarnos como movimiento ATD Cuarto Mundo. Muchas veces, a veces la gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde nació este Cuarto Mundo? Y pues
El movimiento Cuarto Mundo nace del encuentro del fundador Joseph Resinski con familias en un asentamiento en los alrededores de París, ahí por los años 56. Era como la emergencia de los nacimientos de los asentamientos en los alrededores de París. Era una época donde había mucha emigración, tanto de los pueblos que vienen de África y pues sí de otros pueblos del mundo, y que pues había un déficit de vivienda. Entonces el padre José, y antes también le había antecedido el Abbé Pierre, se habían dado cuenta de esta situación lamentable. Y bueno, el padre José, que venía de una experiencia de vida de pobreza, pues él también no se sumó y pues ahí Edgar tiene no sé si él lo va a leer, pero ahí él se dijo, las familias que encontré ahí me hicieron pensar en la pobreza de mi madre, los niños que podrían haber sido mis hermanos, mi hermana y yo 40 años antes. Entonces, el mismísimo padre José, nuestro fundador, pues tuvo esa experiencia porque él emigró, nació de padres emigrantes. Su madre era española y su padre polaco, y emigraron a Francia, pues, y se alojaron en un pueblito de Angers, y pues ahí definitivamente hasta les apodaban los Kiki, porque su apellido era Fresinski. Entonces les llamaban los Kiki. Y desde pequeño el padre José pues supo lo que era ser como excluido o rechazado, porque el padre José pues era un niño que, viendo la necesidad de su madre, pues a veces hizo algunas travesuras, cortaba las flores de los vecinos. De hecho, pues también el padre José le hizo de monaguillo, porque a sus escasos 6 años o 5 años, el padre José ya tenía conciencia de la escasez económica que vivía su madre. Y entonces, pues él quiso también, como todo niño consciente de la situación de pobreza, quiso también ayudar a su madre. Pero una vez él asaltó pues en un bar a unas personas que estaban ahí, y de ahí pues dijeron que era un niño rebelde, era un niño que debería de ser puesto en un orfanato. Y entonces fue así como el padre José, al llegar a ese asentamiento de Noisy-le-Grand en el año 54, pues le vino a la memoria esos recuerdos de esa situación de pobreza y de exclusión que viven las personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, ¿no? Y pues seguramente que fueron esos años donde a los alrededores de París se explotaron o se expandieron, mejor dicho, muchos asentamientos. Pero el padre José se instaló en un asentamiento que se llama Noisy-le-Grand, y fue ahí donde, viendo la realidad de esas familias que vivían en unos iglús que eran de lámina, y que habían servido pues para, digamos, como para viviendas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran viviendas precarias, ¿no? De láminas, como las que hoy se ven aquí en los asentamientos alrededor de la metrópole de Guatemala. Entonces el padre José llegó en ese asentamiento y bueno, 250 familias, pues qué hacer en medio de esa situación tan vulnerable. El padre mismo José cuenta que una vez murió una señora, murió en situación de calle, pero en su mano llevaba un papel donde llevaba el papel de desalojo. O sea, pues los decidores públicos habían tomado la decisión de desahuciar, de desalojar a la gente, pues si no lograban pagar los alquileres. Entonces, estas realidades crudas le hizo al padre José hacer llamado a aliados, a jóvenes universitarios que en aquellos años
pues también se unían a las causas humanitarias, a las causas de injusticia social, y fue así como pues empezó el padre junto a las familias a poder reunirse, agruparse, organizarse. Y fue así como el padre José pues dio inicio a algunas acciones, pues porque pues también no quería estar solo como sacerdote en medio de esas 250 familias sin ninguna acción. A estos jóvenes pues también les solicitó que compartieran sus saberes. Eran jóvenes profesionales y que pues habían tenido acceso a la formación, y el padre José les invitó a comprometerse también con el acceso al saber por medio de las bibliotecas de calle. También hizo otros talleres como invitó a profesionales estilistas a que vinieran para que las mujeres también pudieran embellecerse, para poder también ahí sí que volver o tener esa dignidad como cada persona pues necesita también cuidar su aspecto personal, ¿verdad? No solo el de la nutrición, sino también la presentación. Y fue así que, o sea, él desde el inicio tuvo esa visión y la misión de poder emprender proyectos que liberaran el potencial de las personas. Entonces fue así como él. Y luego, más adelante, pues el padre José inició esos momentos de reflexión, y fueron las mismas familias de Nuaz y Legrón las que tomaron conciencia y dijeron al padre José: pero padre José, no solo en Francia existe la pobreza es universal. Y fue así como las mismas familias le dijeron: hay que ir a otros continentes. Ya en los años 64, el padre José visitó los Estados Unidos, pues en ese entonces también en los Estados Unidos había impulsado el proyecto de la guerra contra la pobreza. Entonces también en Estados Unidos había esa intención política de luchar contra la pobreza. Visitó los Estados Unidos y pues ahí ahí fue como el padre José tuvo la invitación de llegar a Guatemala, pero no solamente Guatemala, también fue a Tailandia, a Burkina Faso, llegó también a otros países en África o en Asia y en los Estados Unidos. Creo que desde el inicio las familias junto al padre José fueron las que tuvieron esa mirada transversal, ¿verdad? De que la pobreza no solamente toca a los países que, como se le llaman, de desarrollados, sino los países también con menos oportunidades, también que ahí existe la pobreza. Y bueno, fue así como el padre José, hoy en día, pues, el Cuarto Mundo está presente en 32 países del mundo. Está pues tanto en América Latina y el norte. Aquí en América Latina está en Honduras, en Guatemala, en México, en Perú, en Bolivia, en Haití, pero también está en Estados Unidos, en Canadá, y definitivamente pues donde más presencia hay es en Europa, ¿no? Pues es más cercano a la impulsión pues de donde nació el movimiento Cuarto Mundo, pero también ha llegado a países de los países de Asia, ¿no? Donde pues en China, Tailandia, Filipinas, Singapur. Entonces por allá también, entonces el movimiento se ha extendido pues a través de las regiones del mundo. Y bueno, aquí en Guatemala, pues para aterrizar, ¿verdad? En nuestro país, el padre José llega en 1974. En 1974 el padre José visita Centroamérica, México y se va hasta Brasil.
En esos encuentros él conoció a don Elder Cámara, que también era otro defensor de los derechos humanos. Sí, 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 Y un todas mártir. esas mártir también, ¿verdad? Entonces se conoce a don. ¿Dónde lo conoció? Él lo conoció en Brasil. En Brasil. En Ya. Brasil, ajá. Entonces conoce nuestro país en 1974. Bueno, pasa por San Jacinto, llega a Esquipulas y es donde él tiene pues una mirada tan sin hablar el idioma, pero gracias a la traducción que seguramente que alguien le andaba traduciendo. El padre José me llama mucho la atención porque desde entrada ve la realidad de San Jacinto y él dice pues que ha visto a muchas personas que San Jacinto del año 80 pues era rural, ¿no? Completamente rural, no tenía acceso, digamos, a carreteras, a introducción de agua potable, faltaba mucha infraestructura en nuestro pueblo. Entonces vio un pueblo totalmente rural, la gente que andaba a caballo, las mujeres que hacían su cotidiano era hacer tortillas y todas esas labores campesinas que se hacen. Pero de entrada el padre José dijo, Guatemala es un pueblo que lucha por los derechos humanos colectivos y no individuales. Y entonces eso yo digo, el padre José tenía así como una comprensión sin hablar el idioma, pero por la experiencia de haber también vivido exclusión, pobreza, eh, falta de otros accesos a la salud, a la alimentación, a la educación, creo que él de entrada llega a una realidad donde se da cuenta, pero claro, aquí hay tanta desigualdad, tanto desencuentro, porque él decía, pues, seguramente que hay esos millones de que son del pueblo, los pueblos originarios, pues que también resisten y pues los otros que también quieren apostarle al desarrollo, pero no hay como ese encuentro de esos pueblos. Y entonces me marcó mucho. Luego ya en 1979 decide enviar a la primera pareja de voluntarios. Entonces el movimiento pues está tiene como estos nominativos de voluntarios permanentes, que son las personas que se unen a las familias para acompañarles en esta lucha contra la pobreza. ¿verdad? Entonces están los voluntarios permanentes y manda a estos voluntarios permanentes a quienes les da la misión de escuchar, de ir a encontrar a las personas, de ir a encontrarles, de escucharlas, de comprenderlas y junto a ellas poder diseñar proyectos que les puedan hacer avanzar, les puedan hacer un cambio en su vida. Y entonces es así como envía a los primeros voluntarios. Al principio los primeros voluntarios pues ven, ¿no?, cuáles son los proyectos que hay en la comunidad, qué propuestas tienen ellos para poder cambiar la situación de vida. Y fue así como pues en los primeros años siempre se hizo estos proyectos como de saber, salud, saber, educación, pues porque era lo que también la gente, o también proponer proyectos que nacen de las necesidades, como fueron los graneros comunitarios, o también aprender cuáles son los cultivos que ahí resistían a un clima como los del oriente. Entonces fue así como llegó Cuarto Mundo a San Jacinto. Luego ya después hubo esa evolución de emigrar a la capital, pues porque también se escuchaba que pues en la capital habían todos estos asentamientos que emergieron como la Limonada, Mezquital, los Amparos, el Granizo, y fue así como llegamos a la capital. Y pues la sugerencia que se nos hizo en aquel momento fue de vamos a la capital, pero sin olvidar
de qué raíces venimos, ¿verdad? Pues los primeros voluntarios que nos unimos a este movimiento, pues venimos de raíces campesinas. Entonces, pues el padre José siempre sugería de que nosotros voluntarios o personas que nos comprometemos, no tenemos que olvidar nuestras raíces y seguramente nos unimos a esta causa de injusticias sociales y pues que son también situaciones que obstaculizan el desarrollo de las personas y bueno, unirnos para poder hacer con ellos estos procesos que pues dignifiquen y reconozcan la dignidad de cada persona. Bueno, ¿dónde tiene presencia el movimiento Cuarto Mundo en Guatemala? Después de esos años, en el año 87 que emigramos a la capital, luego de tener todas esas actividades en San Jacinto de bibliotecas de calle, también talleres de carpintería para los hombres, mucha participación de los jóvenes, de todos esos procesos de desarrollar la conciencia del compromiso, de poder comprometerse, de poder también tomar la palabra, sentirse empoderado en el conocimiento de sus derechos. Emigramos a la ciudad, ¿verdad? Como en el año 87 y nos instalamos en Los Granizos. Me recuerdo que el padre Ramón Stuart nos prestó sus casitas en el Granizo, en la zona 7. Y ahí nos instalamos. De ahí, pues, empezamos a conocer los amparos, el Granizo, la zona 3 en los alrededores del relleno sanitario. Más adelante, pues, conocimos a las familias de la línea férrea. Y luego, pues, también en el año 2002, nos fuimos también a Escuintla. Entonces ahí seguimos pues compartiendo esos ejes de acción que van desde el compromiso con el compartir el saber a través de las bibliotecas de calle, a través de club de lectura, a través también del empoderamiento de mujeres y empoderamiento de jóvenes. Entonces estamos presentes hoy aquí en Guatemala, estamos presentes en la capital, en la zona 18, en la zona 21, en la zona 12 y en la zona 8 de San Miguel Petapa. Pero también estamos presentes en Guatelinda, en Escuintla, y en la línea férrea también en Escuintla. Entonces ahí tenemos todas esas acciones que nos permiten poder reunirnos, podernos pues programar, darnos orientaciones juntos, y pues definir cuáles son las líneas de acción y de compromiso, ¿verdad? Que podemos conjuntamente con familias, aliados, amigos y socios también que nos apoyen, como pues ha sido también el caso de Ciprevica, de la Red Niño y Niña, también de Naciones Unidas, en algún momento también del Colegio Julio Verne, de la Embajada de Francia, también que también en algunas ocasiones ha apoyado también las iniciativas de las acciones que desarrolla Cuarto Mundo. Bueno, ¿qué son las bibliotecas de calle? Pues las bibliotecas de calle pues son espacios digamos, de compartir el saber a través de la lectura, a través de los diferentes libros que sean de temáticas de cuento, de poesía, de lectura inicial, de lectura de primera infancia, y pues también hay pues hay juegos de equipo, juegos asociativos, hay también momentos de recreación, y todo eso pues permite la cohesión de los niños y también esa identidad de dónde soy, y creo que fortalece también todo lo que es la lectoescritura
pero también el conocimiento a través de los libros, porque el libro te permite soñar, te permite imaginar, te permite también tener conocimientos más allá de tu realidad y pues también te permite hacer el vínculo, como por ejemplo con la Feria de Filgua, cuando se realizan con las bibliotecas nacional, la TECA, todas estas cuestiones culturales que hay en nuestras ciudades. El movimiento Cuarto Mundo Guatemala, el movimiento Cuarto Mundo en el mundo también ofrece, y en Guatemala también, ofrece los espacios también de lo que llamamos Universidad Popular, y pues que a veces también no le llamamos Universidad Popular, a veces le llamamos Encuentro de Saberes, a veces le llamamos reuniones de empoderamiento, pero en sí lo que es una universidad popular también es una expresión que nace de las familias vulnerables y pues quienes se han expresado el deseo de informar públicamente esa cuestionante sobre la pobreza. Entonces el padre José en los años 70 lanzó estos espacios, ¿no?, de encuentro y de abordar temas pues como violencia de la miseria, cuarto mundo y el acceso al saber, educación de calidad y la perspectiva de los más pobres, o temas como educación y pobreza. Y es que, ¿quiénes son los que participan en estos encuentros llamados universidades populares? Pues son las familias mismas quienes se preparan desde el encuentro con voluntarios o con otras personas o entre ellas mismas algunas preguntas sobre algún tema. Y luego también se invitan a profesionales o aliados, ¿verdad?, que vengan a escuchar a las familias y haya ese diálogo sobre lo que cada uno pues entiende pues o la vivencia que tiene, digamos, desde, por ejemplo, a nivel de la educación, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vive a nivel de la educación en medio de una situación de pobreza? Recientemente hubo un webinar, ¿verdad?, a nivel de la región que lo realizó el equipo de Perú, y ahí pues hablaban de esas realidades de educación y pobreza. Y definitivamente las familias dan su punto de vista, pues, y hay esos diálogos que a veces pueden ser como algunas pequeñas incomprensiones, pero que viendo que las injusticias o los desencuentros se repiten una y otra vez, las familias pueden expresar, por ejemplo, a nivel de la educación, escuché muchísimo, por ejemplo, que la educación no responde, por ejemplo, a los niños que tienen alguna invalidez, y para los niños que a veces tienen como problemas de aprendizajes, a veces se les excluye y no se profundiza cuáles son las razones por el cual a veces los niños tienen problemas de aprendizaje, que verdad, detrás de esas realidades, pues seguramente hay razones profundas que va desde la nutrición, que va desde su entorno y que deja secuela en un niño que nace en una condición de pobreza y que esa condición de pobreza le limita a tener un aprendizaje más fluido como los demás. Entonces, su ritmo de aprendizaje es más lento. Pero muchas veces en las escuelas, pues, de parte de los docentes no hay cierta comprensión, ¿verdad? Y creo que solamente el diálogo puede ayudarnos a poder comprendernos. Amigas y amigos, ustedes han escuchado en esta primera parte del programa pues la historia. Tengo que decir algo que no dijo Rosa, y es que ella es de San Jacinto, la comunidad donde primero pasó el padre José y pues donde al final decidió también iniciar el trabajo
este movimiento. Y además ella lo dijo en primera persona en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando decía, pues, fuimos, y nos movimos a la capital, y es porque sin duda estamos escuchando un testimonio vivo de lo que ha sido el movimiento ATD Cuarto Mundo en Guatemala, que es Rosa y su familia, porque ella insistió mucho también en el tema de la familia. Es un elemento muy importante para el movimiento ATD Cuarto Mundo, porque no trabaja únicamente con un miembro de la familia, sino que trabaja con las mujeres, con los jóvenes, con los hombres. Se mencionaba como en los inicios también habían talleres para que aprendieran oficios, etcétera. Entonces ustedes han escuchado ese recorrido histórico que ella nos lo ha contado, pero no porque lo leyó o le contaron, sino porque desde que ella misma conoció al padre, sin duda, estuvo con él compartiendo muchas, y tendrá muchas anécdotas de lo que ha sido esta trayectoria de este movimiento, pero que al final son familias, son comunidades, pero que además tienen un elemento importante, amigas y amigos, y es que son comunidades y poblaciones en extrema pobreza. Ella mencionó lo de Francia, lo de otros países de Europa. Uno piensa que en estos países no hay gente pobre, y lo que pasa es que ocurre a distinto como en América Latina. El porcentaje de pobreza en estos países de Europa efectivamente es menor, pero sí hay personas que viven en la calle, en la miseria, en condiciones de extrema pobreza. Y luego, pues claro, en América Latina el porcentaje se triplica, se cuadriplica y se quintuplica en términos de la cantidad de personas que viven en esas condiciones. Pero bueno, amigas y amigos, vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo. Estamos en el programa Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colomba, y hoy estamos conversando sobre el movimiento ATD Cuarto Mundo, que es un movimiento que cuestiona la pobreza y que reivindica la dignidad de las comunidades y las familias en extrema pobreza. Es que vamos a ir a la pausa, no se pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba, porque este diálogo continúa y van ustedes a escuchar ya qué pasa el 17 de octubre, qué tiene que ver Cuarto Mundo con el 17 de octubre, y van a escuchar también otros elementos importantes. Vamos a la pausa, ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Ya en la primera parte, pues hemos escuchado la interesante trayectoria de este movimiento ATD Cuarto Mundo, que a lo mejor nadie lo había escuchado, o a lo mejor alguien ya. Rosa nos comentaba en qué comunidades se han instalado, pero bueno, eso no significa que solo en esas comunidades haya extrema pobreza, sin duda alguna, pero bueno, también hay que entender que las capacidades de muchos movimientos siempre se quedan limitadas, y sobre todo muchas veces por el recurso económico. Humano no, porque ya comentaba el tema de los voluntarios permanentes, los aliados, que son otros actores que se han involucrado y que han permitido de una manera que el movimiento se mantenga vivo. Vamos a ir a la segunda parte de este diálogo, y quiero comenzar con una frase que seguramente también la vamos a escuchar más adelante. Bueno, una primero ahora, que sería: la pobreza no es un destino, es una injusticia que podemos y debemos erradicar. No podemos naturalizar ni normalizar la pobreza y decir, bueno, nos tocó ser pobres, pues ahora aguantar a ser pobres, y a lo mejor en otra vida nos vaya mejor. Realmente en esta vida nos debería de ir mejor a todas y a todos. Rosa, un poco para seguir conversando, tú mencionaste un poco el tema de los saberes, el tema de lo importante que es recuperar la dignidad del saber también de las personas que viven en extrema pobreza. ¿Podrías comenzar contándonos brevemente qué papel juegan los saberes? Hablaste de la Universidad Popular, que son los encuentros que tienen a nivel comunitario o a veces de sectores, pero ¿qué papel juegan el saber de las personas que viven en extrema pobreza? Y cuando termines de hablar de este tema, vamos a escuchar un audio para que nos dé ya el punto de partida para hablar sobre lo que para ATD Cuarto Mundo significa el 17 de octubre de cada año. Bueno, gracias, Edgar, y seguramente que desde el inicio definitivamente el padre José siempre insistió en que la respuesta a la pobreza también viene desde la persona que la ha vivido. Entonces, por eso él hizo un llamado en 1987
y bueno, donde hizo un llamado a más de 100,000 defensores de los derechos humanos en París, Francia, ¿verdad? Para poder colocar una placa a un costado del Trocadero en París. Y esa placa pues dice que ahí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado. Es una frase que creo que nos llama a cada uno de nosotros, que ahí donde hay hombres y mujeres en situación de miseria, ¿verdad? O extrema pobreza, pues seguramente hay una violación de los derechos humanos. Yo creo que ahí sí que yo digo, a veces sin quizás y sin inconscientemente, creo que hay como una injusticia que se le hace a los más pobres, pues no es escucharles, no es dejarles expresarse, no es dejarles ahí sí que el derecho a poder comprender también, ¿no? Porque definitivamente nadie es culpable de vivir en extrema pobreza, de vivir en miseria. Creo que ese no es responsabilidad de la persona, es la responsabilidad de todo un sistema que ha hecho que pues el resultado sea de que seres humanos sean excluidos. Y bueno, yo no quiero irme en la historia de nuestra humanidad pero yo creo que el ejemplo para mí es claro. La esclavitud fue un flagelo que denigró nuestra dignidad humana. Yo creo que es lo que nos puede hacer de entrada, nos puede hacer comprender de entrada lo que significa vivir en extrema pobreza o en miseria. Y creo que los que la viven, pues definitivamente no solamente viven una injusticia, sino que al mismo tiempo tienen un saber, pues porque han luchado para esa sobrevivencia, han luchado para poder quedarse de pie, quedarse siempre como ahí luchando por rescatar su dignidad. Y bueno, yo creo que ahí es ese saber que yo creo que hay falta como dicen los académicos, una justicia epistémica, ¿verdad? Que de verdad habría que escucharles cuál ha sido su experiencia, cuál es su lucha, cuál ha sido sus estrategias de sobrevivencia y qué soluciones pues podemos emprender para juntos buscar esas soluciones, para que nadie viva solo la pobreza, nadie se quede, para que nadie se quede solo, nadie se quede excluido y nadie se sienta abandonado. Hace poco reflexionábamos con el grupo de mujeres sobre el agua, ¿no? Que ahorita, ¿verdad? El Congreso también está hablando sobre la ley del agua y bueno, es otro tema que pues no lo vamos a profundizar aquí, pero que una madre decía, nosotros nos sentimos abandonados, recibimos agua cada 8 días o cada mes. Y creo que eso ya es como, ¿verdad? Esas realidades latentes que solo los que la viven pueden decirnos, pues, cómo hacen solamente para tener un vital líquido, que es un servicio público que debería de ser, pues, para todos, pero que en los barrios aislados hasta el precio aumenta, el precio del agua, pues. Entonces, desde ahí creo yo que el saber, el conocer, entender y comprender, creo que viven las personas en extrema pobreza, ¿verdad? Debe de considerarse, de escucharles, y yo creo que hay un trabajo para todos los que somos profesionales a favor de la paz, a favor de los derechos humanos, que reivindicamos pues todas estas cuestiones humanas, que somos
humanitarios, ¿verdad? Porque ahí sí que humanistas, mejor dicho, somos humanistas, creo que, y hemos visto tanta injusticia a través de nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestro entorno, y que yo creo que es el tiempo que se les escuche, se les reconozca y se comprenda ese saber que tienen, ¿verdad? Entonces, creo que ese papel es fundamental, saber reconocer, al saber dignificar, ¿verdad?, a las personas. Primero verles como iguales, como nuestros semejantes. Entonces, y pues que definitivamente tienen cosas que decirnos por la experiencia, por la falta que han vivido, que sean al nivel del derecho a la salud, al nivel de la educación, al nivel de una vivienda digna. Entonces yo creo que esas cuestiones son las que nosotros profesionales o los académicos o los de políticas públicas, los docentes tendrían que tomar en cuenta para poder saber caminar juntos y hacer que las cosas cambien. Y ahora, ¿qué relación tiene ATD Cuarto Mundo con el 17 de octubre de cada año que se conmemora el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza? Rosa, antes de que sigas, disculpa, vamos a, si quieres, escuchemos el audio que ustedes publicaron este año y luego ya tú sigues contándonos más a detalle alrededor. ¿Sale? ¿Listo? Adelante, Edgar. Adelante. Bien, amigos, vamos entonces a escuchar ahora el audio conmemorativo al 17 de octubre del año 2025 que ATD Cuarto Mundo publicó y compartió, donde pues hacen del conocimiento de la opinión pública su saber y también su sentir. Así es que les dejo con el audio y luego continuamos este diálogo con Rosalvina Pérez Juan. Pérez. Porfa. ATD Cuarto Mundo Guatemala. Conmemoración del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Cada 17 de octubre, el mundo se une para recordar que la pobreza no es una fatalidad y que la dignidad humana debe ser reconocida en cada persona. En Guatemala, más de la mitad de la población, el 56%, vive en situación de pobreza y 1 de cada 6 personas en extrema pobreza. Son millones de guatemaltecos y guatemaltecas que cada día luchan por sobrevivir, por estudiar, por tener un trabajo digno, por acceder a la salud y a un futuro mejor. Desde hace más de 40 años, ATD Cuarto Mundo Guatemala camina junto a las familias más excluidas. Nacimos en 1979 en San Jacinto, Chiquimula, con la convicción de que la pobreza no es inevitable, sino el resultado de relaciones injustas que podemos transformar. Nuestro movimiento reúne a personas de todos los medios, culturas y creencias unidas por una misma esperanza, que cada ser humano, sin importar su condición, tiene la misma dignidad. En 1987, nuestro fundador, el padre José Fresinski, reunió a 100,000 personas en la Plaza del Trocadero en París. Ese día se grabó una frase que sigue viva en nuestros corazones. Ahí, donde hay hombres y mujeres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado. Hoy, en Guatemala seguimos viendo a niños sin una educación de calidad, jóvenes sin empleo, familias sin acceso a la salud ni a vivienda digna, pero también vemos resistencia, esperanza y compromiso, porque cada persona que lucha contra la pobreza demuestra que el cambio es posible. Por eso te invitamos este domingo 19 de octubre a participar en una caminata pacífica que saldrá del Monumento a la Paz hacia el Portal de la Sexta. De 8 a 11:30 de la mañana caminaremos juntos por la dignidad y los derechos de todas las personas.
En este 17 de octubre, recordemos, la pobreza no es un destino, es una injusticia que podemos y debemos erradicar. ATD Cuarto Mundo Guatemala, todos unidos para reconocer la dignidad y los derechos. Mayacat, informando desde los territorios. Bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado ahora recientemente entonces este audio que fue conmemorativo, ya justamente decía el 19, ahora sí entonces Rosa, que nos cuente qué pasó, primero con la relación que tiene Cuarto Mundo con el 17 de octubre de cada año. Han habido momentos conmemorativos importantes a lo largo del tiempo que Cuarto Mundo ha estado en Guatemala, y que también pues haga énfasis en qué pasó en las actividades de la conmemoración en este año 2025. En este año. Bueno, seguramente que como creo que ya lo dije en diferentes momentos, ¿no? Tanto en la primera parte de la entrevista como también en el audio, ¿verdad? Que se presentó el 17 de octubre, definitivamente, pues, Cuarto Mundo Guatemala, pues, siempre quiere poner en evidencia la problemática de la pobreza. Ese es como el primero objetivo, poner sobre la mesa de discusión que no olvidemos que alrededor nuestro siguen existiendo seres humanos que no han tenido las mismas oportunidades que la han tenido otras personas, y que esa situación de la extrema pobreza sigue existiendo en nuestra sociedad. Y entonces, para reivindicar y conmemorar todas esas víctimas que han sido que han muerto como dice nuestro fundador, de hambre, de frío, de ignorancia, y definitivamente no podemos dejar de pasar inadvertida una fecha como el 17 de octubre. Pues el 17 de octubre en 1992 fue reconocido por Naciones Unidas, ¿verdad? Que también tiene ese rol de fortalecer la paz, ¿no? Y la paz también se busca a través del reconocimiento de la dignidad de las personas, pues a través del desarrollo sostenible de cada persona, a través de una educación de calidad para la niñez, y a través también de generar fuentes de empleos para los jóvenes, y también de poner condiciones en las cuales pues todos tengamos las oportunidades de poder alcanzar una vida digna. Entonces, Cuarto Mundo, pues cada año siempre a través de diferentes eventos pone en evidencia la problemática de la extrema pobreza. Y bueno, en Guatemala pues estamos conmemorando el 17 de octubre desde hace 37 años, más o menos. Entonces, a través de diferentes eventos, en algunos momentos, el Ministerio de Cultura y Deporte nos ha dado la ocasión de hacer que una persona que haya vivido o viva una experiencia de extrema pobreza cambie la Rosa de la Paz, que también sea reconocido como un mensajero de paz a través de esa lucha contra la pobreza. Entonces, en varias ocasiones se nos ha dado ese honor. También lo hemos vivido a través de diferentes foros, a través de diferentes expresiones, pero este año en particular lo que hicimos los jóvenes fueron los que fueron los pioneros en darle las ideas y dijeron: queremos hacer una caminata pacífica, queremos compartir con otros también esa resistencia, pero también esa conmemoración que sea digna, de que pues para reconocer a todos los seres humanos que viven esta violación de los derechos humanos, y que se les reconozca en dignidad y que se les reconozca también como defensores de sus derechos. ¿Por qué? Pues son las personas que viven en condición de pobreza, son las primeras en
en defender sus derechos, y al defender los derechos de ellos, no solo defienden los derechos de ellos, defienden también nuestros derechos, porque los derechos humanos pues, son para todos, ¿verdad? Pero para algunos les es más difícil alcanzarlos, y el cual yo creo que el rol del 17 de octubre pues es evidenciar esa problemática y reconocer y dignificar a las personas que luchan, y que les reconozcamos pues como que ellos son los primeros defensores de los derechos humanos, dignos y defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Pues seguramente que los derechos humanos pues son la base del reconocimiento de la dignidad humana. Yo creo que aquí en Guatemala creo que debemos de seguir, como dice alguien de Naciones Unidas y otros defensores de los derechos, seguir haciendo ruido, ¿verdad? Porque es un problema que está presente en todas nuestras comunidades, tanto rurales como también de la metrópoli. Y yo creo que yo creo que no debemos ahí sí que de ser tacaños, debemos de compartir todos los talentos que tenemos, y también aprender a recibir todos los saberes que nos pueden transmitir las personas que viven una vida de injusticia, una vida que pues que le ha violentado sus derechos, y que pues queremos seguir haciendo cosas, acciones para que la vida de personas se transforme. Yo creo que esa es la invitación que también hace ese llamado el 17 de octubre, que toda persona pues puede unirse a esta lucha, puede, sea en el comité de su barrio, en los COCODES, en asociaciones cívicas, en otras organizaciones, se puede unir donde sea. El objetivo es de que seamos defensores de los derechos y reivindicarlos para todos, para que alcancemos una vida decorosa, ¿verdad? No solamente de unos, que que el desarrollo no sea privilegio para unos, sino sea el derecho de todas y todas. Listo, gracias Rosa, amigas y amigos, estamos en programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia, y a lo mejor, y también sería interesante en los últimos minutos que nos quedan, Rosa, aprovechando la ocasión de tenerte por acá, que nos pudieras contar, hubo una marcha el domingo que estaba anunciada para esta actividad de conmemorar el 17 de octubre, y bueno, además también me contabas que hubo una obra de teatro. ¿Qué pasó el 17 en la marcha? ¿Y qué actividades tuvieron para conmemorar el día? Bueno, entonces sí, durante 3 meses siempre nos tomamos con antelación de 3 meses para poder preparar. Y este año los jóvenes, bajo la temática de las violencias estructurales y sociales, pues ellos decidieron profundizar el trabajo informal. Entonces, juntamente con el apoyo de un profesional del teatro, quisieron pues hablar de la temática del trabajo informal, ¿verdad? A través del teatro. Entonces hubo un grupo de más o menos 15 jóvenes, que son los que dijeron, bueno, queremos experimentar la expresión a través del teatro. Queremos pues enviar nuestro mensaje a través del teatro, y fue así como se organizaron y pues ensayaron, y pues dijeron al final de la caminata, de esa caminata pacífica, que podemos también organizarnos con nuestros carteles, con nuestras frases, con otro tipo de expresión. Al final de esa caminata, pues viviremos un tiempo de conmemoración, pues con la toma de la palabra, con el mensaje mismo de los jóvenes, que hubo un mensaje, ¿verdad?, leído, y también la obra de teatro, pues que habla del trabajo informal, y que, pues, como ustedes saben, pues que el teatro, pues es una herramienta, pues, que permite de una forma poética, pues, a proponer cambios también, ¿no? Y entonces creo que los jóvenes con
con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pues prepararon ese teatro y pues nos dimos cita. La caminata partió del Monumento a la Paz, que está ahí frente a la Municipalidad de Guatemala. Tomamos toda la Sexta Avenida hasta llegar a un costado del portal de la Sexta. Y fue ahí donde vivimos. Este momento nos dimos cita aproximadamente unas 115 personas, niños, jóvenes y adultos. Y Listo. seguramente pues esperamos que estas iniciativas que Cuarto Mundo tiene de conmemorar el Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, pues invitamos a los que nos escuchan en otros pueblos o departamentos o en la ciudad misma de la capital, a que cada año Cuarto Mundo puede proponer herramientas que permitan conmemorar ese día y hablar de la problemática de la pobreza, hablar de derechos y de dignidad, y creo y pues poder las conmemoraciones se pueden tener diferentes matices, que sea a través de un foro público, a través de una película, con el análisis de una película, a través de una caminata, a través pues a través de un teatro, de diferentes manifestaciones se pueden conmemorar el 17 de octubre, que yo creo que eso pues es lo que también quiere Cuarto Mundo, pues hacer como esa red digamos, de defensores de derechos humanos y que pues siempre hablen de esta problemática y también pues se vivan compromisos a través de las acciones. Buenísimo. Bueno, amigas y amigos, y Rosa, gracias por el espacio y por el tiempo. Sí, siempre decimos lo mismo, y cuando las entrevistas son interesantes, ¿verdad? El tiempo se vuelve nada en la vida real también, pero en radio la hora pasa volando. Así es que agradecer, Rosa, el tiempo que nos has dedicado esta mañana, y bueno, abrir nuevamente cordialmente la invitación para que en otra ocasión podamos seguir hablando del trabajo que ustedes han hecho. Hoy fue las generalidades, pero para que la gente también se entere que hay personas, que hay comunidades que se cuestionan, que se resisten, que no están conformes con estar viviendo la condición que les ha tocado o que están viviendo, y que están dispuestas y dispuestos a trabajar, a luchar, a encontrarse con otras y con otros para construir un mejor mundo para todas y para todos. Así es que gracias, Rosa. Repito, no será ni la primera ni la última. Un saludo y un abrazo solidario para ti y todas las personas que forman el movimiento. Y bueno, amigas y amigos, de esta manera pues tenemos que concluir ya con el programa número 118 de Diálogos Ciudadanos, pues invitándoles a que no pierdan la sintonía tanto de Radio La Voz de Colomba como también el próximo jueves de su programa Diálogos Ciudadanos. Rosa, muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a ustedes y a ti y a todo tu equipo. Hasta luego. Hasta luego, buen día, muchas gracias. Gracias.